señoría, solicito permiso para desplazarme por la sala. La capacidad de decisión en un profesionista es pieza clave en un momento de riesgo y el tomar malas decisiones trae consecuencias fatales. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 313, 315, 316, 317 y demás relativos y aplicables al Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social solicita a su señoría dictar auto de vinculación a proceso al imputado Sebastián Serrat Santana por considerarlo autor material del hecho considerado por la ley penal como delito de homicidio culposo, previsto por el artículo 13, fracción segunda, 302, 303, 304, con relación al artículo 60, numerales del Código Penal Federal. Su señoría, el día 12 de julio del año en curso, un grupo de 3 amigos, entre ellos María de Jesús Parra González y su esposo Luis Javier Carrasco González, rentaron un servicio de lancha. Ya de regreso, el señor Luis Javier le pidió al capitán de la lancha se acercara a la costa, pues querían ver la ciudad antes de llegar al puerto, a lo que el capitán accedió. El capitán conducía la lancha a exceso de velocidad, provocando que la lancha se estampara contra un risco, provocando que el señor Luis Javier se golpeara fuertemente a la cabeza, provocándole la muerte, cayendo al mar sin vida. La señora María le pidió al capitán que sacara a su esposo, teniendo como respuesta que no había nada que hacer. Su señoría, esta fiscalía cuenta con los siguientes medios de prueba. Con la entrevista a la señora María de Jesús Parra González, quien manifiesta que el capitán de la lancha conducía a exceso de velocidad y que aceptó acercarse a la costa. Por último, contamos con el dictamen realizado a cargo del doctor Miguel Moreno, quien estableció como la causa de la muerte un traumatismo craneoencefálico. Su señoría, esta fiscalía, con todo lo anterior, comprobó que existe delito de homicidio doloso, previsto por los artículos 302, 303, 304 del Código Penal Federal. Con respecto a los elementos objetivos, los sujetos son: el sujeto activo viene a ser el señor Sebastián, pues fue quien cometió el acto ilícito. La víctima sería el señor Luis Javier, pasando como el ofendido su esposa. El bien tutelado sería la vida, que en este caso se le privó de la vida al señor Luis Javier Carrasco González. Su señoría, esta representación social solicita que se dicte auto de vinculación a proceso al señor Sebastián Serrat Santana por la comisión del delito de homicidio doloso. Así bien, su señoría, la capacidad de decisión en un profesionista es pieza clave en un momento de riesgo y el tomar malas decisiones trae consecuencias fatales. Es cuanto, su señoría. Su señoría, pido permiso para desplazarme por la sala. Yo no quería, me obligaron. Pusieron en riesgo mi vida, no fue mi culpa. Con fundamento en el artículo 19 constitucional, el artículo 313, 315, 316, 317, 318 y los demás correlativos del Código Nacional de Procedimientos Penales, le solicito a usted, su señoría, no vincular a proceso a mi representado con el nombre de Sebastián Serrat Santana, puesto tampoco la Fiscalía podrá comprobar el cual los elementos contra la acción y el resultado, que es el nexo causal, no lo van a poder ratificar. Tampoco están agotando el recurso de presunción de inocencia que cuenta mi representado. El día 12 de julio del presente año, iba conduciendo por dichos servicios contratados de la señora María de Jesús Parra González por el señor Luis Carrasco González y un amigo los servicios de mi representado Sebastián Serrat Santana, en el cual se dirigió y consistía en manejar o conducir una lancha. Iban de día de pesca. Ese día, ya por la tarde,
Cabe consistir y recalcar que la señora ya se encontraba muy cansada, lo cual quería regresarse al lugar donde ella reside. Pero antes de ello le solicitó a su esposo Luis decirle a mi representado que por favor se acercara para poder estar y tener una vista más cerca de la ciudad, ya que a ella le gustaba ver dicho lugar desde ese punto, a lo cual Luis le comentó, el occiso le comentó a mi representado que por favor si se podía acercar a dicho lugar, en lo cual este contestó rotundamente que no. Luis, el occiso, le dijo y le recalcó varias veces a mi representado que le atendiera a las instrucciones que su jefe le había comentado a Sebastián, puesto que el jefe le había dicho que los atendiera como ellos querían y los complaciera en todo momento, ya que tenía negocios muy importantes con ellos, además de ser funcionarios del gobierno. Mi representado, al oír las amenazas que le hizo Luis el occiso a Sebastián, no tuvo más remedio que aceptar de una forma cuidadosa acercarse a la ciudad. Sin embargo, estos ya posteriormente mi representado los había complacido en todo momento, tan es así que los complació que se acabaron todas las cervezas que estaba en dicha embarcación, y puesto su estado de intransigencia que ellos ya estaban en ese momento y con las amenazas, no tuvo más que acercarse a dicho lugar. Contaremos con las entrevistas de la señora Rosalía, el cual refirió y encontró a mi representado Sebastián, y también a la señora María. Contaremos con la entrevista también del doctor Manuel Moreno, el cual refiere que el occiso murió de una fractura cráneoencefálica, más no de sumersión. También contaremos con la entrevista de la señora María de Jesús Parra González, la cual dice perfectamente que ese mismo día 12 de julio del presente año sí contrataron los servicios de mi representado, y además también reconoce el estado en el que se encontraba su esposo y su amigo, además de también reconocer la acción de que mi representado infló una lancha, esto con el único objetivo de salvar no solamente la vida de él, sino también salvaguardar la vida de María. También contaremos con la entrevista de mi representado Sebastián, el cual sabe perfectamente que ellos son funcionarios del gobierno y que por dicha disposición corren peligro de que pierda su trabajo, el cual es vital para ella, que cuenta con una esposa y con un niño de 8 años. Esto está establecido en el artículo y la Fiscalía no logrará comprobar lo que es la acción ni el resultado del nexo causal en el artículo 302, además del artículo 15 de Procedimientos Penales, fracción 2, el cual existe que al no tener un elemento de la acción y del resultado del nexo causal, estamos ante un hecho típico. Su señoría, mi representado no quería hacer dicha acción. Es cuanto, su señoría. Su señoría, solicito permiso para desplazarme por la sala. De acuerdo a la teoría del caso expuesta por esta Fiscalía y tomando en consideración que se dictó en contra del imputado un auto de vinculación del proceso por el delito de homicidio culposo en agravio de quien en vida respondiera con el nombre de Luis Javier Carrasco González, y con fundamento en los artículos 19, párrafo segundo, 20, inciso C, fracción sexta de la Constitución Federal y artículos 153, 154, 155, fracción primera, segunda, quinta y décima del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se sirva a decretar sobre la persona del imputado Sebastián Serrat Santana la imposición de las medidas cautelares de carácter personal y real consistentes en lo siguiente. Primero, la presentación periódica ante el juez. En este caso en particular, solicito que se presente el imputado ante este tribunal una vez a la semana. Segunda, la suspensión temporal en el ejercicio de su actividad profesional, esto durante todo el tiempo que dure el procedimiento. Tercera, la exhibición de una garantía económica. Las medidas que se solicitan anteriormente tienen como objetivo garantizar la presencia del imputado en el procedimiento y con el fin de evitar su obstaculización, ya que dentro de la carpeta de investigación contamos con datos de prueba como lo es
le entrevista a la ofendida, María de Jesús, la cual manifiesta que inmediatamente después del accidente, el imputado, lejos de buscar a su marido y al amigo que habían caído al agua, tomó una lancha inflable y subió a ella queriendo huir. También se cuenta con la entrevista del capitán de puerto, Manuel González, el cual manifiesta que al llegar al lugar del accidente, se encontró al imputado nervioso y alterado y que se estaba desplegando en una lancha inflable. También se cuenta con la entrevista del propio inculpado, el cual manifiesta que una vez que el barco se inclinó debido a un impacto fuerte, se dio cuenta de que había que salir de ahí corriendo. Se cuenta también con la opinión de la unidad de medidas cautelares, de la cual se desprende que el imputado vive solo en la ciudad de Tampico, con una residencia de tan solo 3 meses, y que su lugar de residencia habitual es en Boca del Río Veracruz. Por lo que respecta a la proporcionalidad e idoneidad de las medidas mencionadas anteriormente, me referiré a cada una de ellas. Por lo que hace a la primera medida cautelar, resulta proporcional e idónea, ya que tenemos datos de prueba dentro de la carpeta de investigación, los cuales desprende que el imputado vive solo en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, y que tiene residiendo en dicha ciudad solo 3 meses, y que también que se le resultaría fácil irse de esta ciudad, ya que no tiene un arraigo a la ciudad misma. También que tiene una esposa y un hijo, los cuales residen actualmente en la ciudad de Boca del Río Veracruz. De lo anterior se desprende que corre el riesgo de que el imputado pretenda sustraerse de la acción de la justicia, por lo que hace a la segunda medida cautelar, consistente en la suspensión temporal del ejercicio de su actividad profesional, resulta idónea, ya que se desprende de que si el imputado sigue ejerciendo su profesión, corre el riesgo de que ponga en peligro a la vida de más personas, por lo que hace a la tercera medida cautelar, que se refiere al hecho de que se exhiba una garantía económica. Esta tiene proporcionalidad, ya que debido a los daños causados por la comisión del delito, resulta que se pague la reparación de los daños causados al ofendido debido a la muerte del ciudadano Luis Javier Carrasco González. Por todo lo anterior, su señoría, y tomando en cuenta que resulta claramente proporcional las medidas cautelares solicitadas anteriormente, solicito se impongan dichas medidas cautelares al inculpado, ya que resultan proporcionales e idóneas al hecho puesto en su conocimiento, y su única finalidad es garantizar la presencia del imputado en el procedimiento. Es cuanto, su señoría. Su señoría, pido permiso para desplazarme por la sala. Su señoría, de acuerdo a la teoría expuesta por esta defensa, solicito a su señoría no decretar las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, ya que son excesivas, no son idóneas ni tampoco proporcionales al hecho puesto en su conocimiento. Todo esto con fundamento en el artículo 155, última fracción, y 156 del Código Nacional, puesto que mi representado vive solo en esta ciudad, con la única razón de su trabajo. Tiene radicado aquí 3 meses, dado que su familia radica en la ciudad de Boca del Río, en la ciudad de Veracruz. Allá tiene 12 años de residencia. También allá viven sus padres, con los que tiene un trato habitual. Además de no contar con antecedentes penales, es capitán en grado de licenciatura y además de no consumir drogas ni bebidas embriagantes. Él accedió a acercarse a la costa con la única intención de quedar bien con su patrón, pues les había encargado a estas personas que eran de suma importancia. La Fiscalía, las medidas que está solicitando son excesivas y poco proporcionales, a lo que se refiere a la primera medida cautelar, en la cual la Fiscalía está solicitando la comparecencia de mi representado ante el tribunal cada semana. Esta defensa está de acuerdo, con la única observación que dicha presentación sea ante una autoridad que usted designe en la ciudad de Veracruz,
en Boca del Río, donde habíamos dicho que habitaban ahí sus parientes y además ahí es su residencia permanente, a lo que hace referencia a la segunda medida cautelar en la cual la Fiscalía está solicitando la prohibición de ejercer la profesión. Esta defensa se opone, ya que si bien es cierto, la única labor de mi representado es su trabajo, por lo que el ingreso que percibe del mismo es el único sostenimiento de su familia. Por lo que además la Fiscalía está solicitando una exhibición de una garantía económica. Si nos ponemos a pensar, dichas medidas conjugadas resultan claramente excesivas y poco proporcionales. Tal parece que la Fiscalía está solicitando una sanción anticipada a mi representado. Con lo que hace referencia al temor de que mi representado no comparezca ante el procedimiento, esta defensa piensa que no han sido acreditados los medios, puesto que mi representado nunca ha falsedado en dónde vive y además de que no existe presunción de fuga, puesto que se acreditó que la única intención era auxiliar a las personas que se encontraban en la embarcación. Todo esto quedó acreditado con la opinión de las medidas cautelares y además de la entrevista del propio inculpado Sebastián Serrat. Además, señoría, estas medidas que está solicitando la Fiscalía son excesivas y poco proporcionales al hecho puesto en su conocimiento, por lo que sugerimos que las medidas que se van a aplicar a mi representado sean las que hemos expuesto en las medidas que ahorita hemos expresado. Es cuanto, su señoría.